Hola nuevamente, mi nombre es Jonathan Gilbert. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me ha venido interesando ya por un par de semanas probablemente. Es un tema que me resulta fascinante y bueno, me gustaría que este fuera como una introducción, como un bosquejo y si Dios quiere, poquito a poquito poderle encontrar otras aplicaciones, irle encontrando algunos otros lugares en los que empiece a tener conexión y empiece a tener importancia. Entonces, voy a empezar con una pregunta que probablemente sea la pregunta que me metió en esta idea. Y la pregunta es una pregunta curiosa, ¿sí? La Torah habla de una cosa que se llama tzarat. Tzarat es mal traducido como lepra, no tiene nada que ver con la lepra, pero se refiere a algún tipo de aflicción en la piel que en realidad podía pasar tanto en la piel y podía aparecer en la ropa y podía aparecer en las casas y que el Talmud nos explica que no tenía nada que ver con una cuestión infecciosa, no era una enfermedad y no era algún tipo de virus, ni mucho menos. Simplemente era algún recordatorio que se le enviaba a la persona desde el cielo y le llegaba esto por estar hablando lashon hara, por estar hablando negativamente de las personas. Entonces, en realidad, hasta donde yo sé, no hay una causa muy directa de por qué la persona que habla lashon hara, que habla negativamente, tendría que tener esta aflicción que se llama tzarat en su cuerpo, en su ropa o en su casa. O sea, finalmente hay transgresiones que podrían ser consideradas más graves, al menos en cuestión del castigo que amerita, pues son mucho más graves, ¿no? Que hablar negativamente. Y si bien hacemos mucho daño y lo que sea, creo que aún falta precisar por qué específicamente aquí y no en otras cosas. Porque una persona que golpea a su amigo o que le roba no le aparecerían estas aflicciones. Solamente para precisar, no existe hoy en día, no sucede hoy en día. Entonces, si alguna vez ve que su amigo tiene alguna mancha, lo puede mandar con el dermatólogo, no tiene nada que ver con tzarat. Entonces, esa es la pregunta. Antes de dar una respuesta, me gustaría hacer una pequeña introducción que creo que es pertinente. Primer concepto interesante es que cuando la Torá habla de la creación del hombre, habla del momento en el que éste se convierte en un ser particular y especial, y en ese momento se refiere al ser humano como nefesh hayá, ¿sí? Como un alma viva, que es una forma curiosa de representar al ser humano, pero lo que es más interesante es la traducción que hacen. Sí, hay un traductor que se llama Onkelos, que más que una traducción es un comentario. Y lo que él hace en su traducción comentario es decir que esta Nefesh Hayá se le llama Ruach Memalelo. Quiere decir, es un alma que habla. O sea, en pocas palabras y de forma muy concreta, está diciendo que la condición humana, lo que define la condición humana, tiene que ver con la capacidad del habla, con la capacidad del lenguaje, de comunicarse. Y bueno, esto es una mina de oro. O sea, la idea de que el ser humano se defina como tal por su capacidad de comunicarse a través del lenguaje abre la puerta a una serie de temas muy interesantes. Uno de ellos puede ser en el ámbito metafísico. Vamos a empezar al revés. Ahora empezamos por lo metafísico y luego nos vamos a lo más físico. Entonces, en el ámbito metafísico, pues hay muchas opciones, ¿no? Una muy famosa es lo que dice el Nefesh HaHaim, un libro muy hermoso y muy básico. Él dice que en realidad nosotros somos, de alguna forma, Tselem Elohim, somos una sombra, una imagen de Hashem, en el sentido de que creamos mundos. Así como Hashem crea el mundo, de la misma forma nosotros creamos los mundos. ¿Cómo los creamos? A través de nuestra habla, a través de nuestro acto, a través de nuestro pensamiento. Pero curiosamente en esta ocasión no vengo a hablar de la parte metafísica, vengo a hablar de la otra parte. Y quiero empezar con una pequeña historia que leí en una biografía, la biografía de Helen Keller. Helen Keller fue famosa, entre otras cosas, por haber nacido sordomuda y ciega, ¿sí? Una condición bastante difícil de superar y sobre todo casi imposible de generar un vínculo con el mundo. ¿Cómo es una persona que no tiene sus sentidos más básicos funcionales para comunicarse con el resto del mundo? Más adelante alguien le enseñó a través de señas, a través del tacto, y aprendió a escribir y aprendió a leer y otras cosas. Pero lo que es muy interesante de esta biografía que escribe Helen Keller es que ella dice que ella hasta entrada la infancia no había aprendido a hablar ni a comunicarse. Entonces, cuando habla de sus recuerdos de este tiempo, dice que en realidad no tiene ningún recuerdo de ninguna emoción específica.
quiere decir que sentía algo más hacia el lado del bienestar o del malestar. Pero todas esas pequeñas precisiones que nosotros sabemos llamar y que le denominamos tristeza, preocupación, enojo, frustración, humillación, melancolía, lo que ustedes quieran, todo eso no tenía forma de nombrarlo, ni siquiera tiene forma de registrarlo, no tiene forma de recordarlo. Solamente sentía o bien o mal. Probablemente si sentía frío, sentía mal, si sentía hambre, sentía mal, si algo le frustraba, sentía mal, pero no más que eso, no tenía forma de llamarlo. Y eso se debe a algo que hoy en día está muy de moda y que ha sido como el alimento principal de los posmodernos, ¿no? De Michel Foucault, de Jacques Derrida, de muchos de los pensadores posmodernos empiezan a pensar en el tema del lenguaje y dicen, ¿sabes lo que sucede? No es algo gratuito lo que le sucede a Helen Keller, es que simplemente el lenguaje nos construye. Nosotros podemos comprender al mundo única y exclusivamente a través de lo que podemos nombrar, lo que podemos conocer. Lo que no es nombrable y lo que no es conocible es muy difícil de nosotros poder acceder a él. Por lo tanto, el lenguaje construye al mundo. Y cuando uno dice el lenguaje construye el mundo, suena una cosa así como, dice, pues interesante, ¿no? El lenguaje construye el mundo. Pero es algo que tiene también implicaciones brutales. Y ahora sí voy a regresar un poquito al tema de la Lashon Hara y ahorita vamos construyendo para otro lado. La Lashon Hara, sí, generalmente la gente hace una distinción muy categórica entre una cosa que se llama la Lashon Hara, que es hablar mal de las personas, cuando aparentemente es cierto, y otra cosa que es Motzi Shem Ra, que es algo así como difamación. Sí, es algo que no tiene nada que ver con la persona, simplemente yo quiero difamarlo, hablar mal de él, digo que Juanito es lo que sea, es un violento y la persona no es nada violenta. Y se hace esa distinción para decir que la Lashon Hara es tan malo y eso que es verdad. ¿Sí? Más o menos como que esa es la forma como se menciona. Entonces, es malo porque nadie más tenía que saberlo. Yo no tenía por qué ir contándole a las personas que esta persona es un loco. Pero finalmente es cierto y al decirlo hice mal, pero aunque sea no es difamación. Y no obstante, me gustaría como siguiendo esta lógica proponer una opción distinta. Cuando nosotros decimos algo malo de alguien, no solamente estamos reconociendo una verdad, no solamente estamos nombrando un hecho que es un hecho real, absoluto, comprobable, científico que está fuera de nosotros, sino que le estamos dando, de alguna forma, le estamos dando realidad a una sola de muchas otras posibles opciones. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, voy a dar un ejemplo. Imagínense una persona, imagínense un niño, ¿sí? Un niño que es un niño travieso, ¿sí? Travieso con T mayúscula. Este niño travieso de repente crece y se convierte en un adolescente, y este adolescente se le puede llamar de muchas maneras. Se puede seguir llamando travieso, o puede pasar a llamarse que es un desastre, o puede decir que simplemente es un casi criminal, o una niña que es una niña extraña, ¿sí? Extraña se puede convertir en rara, se puede convertir en un fenómeno de la naturaleza, pero por otro lado también pueden decir que extraña no es tan terrible, extraño puede ser creativo, extraño puede ser diferente, extraño puede ser original, y lo que es tan particular del asunto del lenguaje como algo que nos construye, es que nosotros al nombrar la cosa, esa cosa empieza a tomar una cierta fortaleza y se empieza a convertir en la realidad que tanto la persona como nosotros empezamos a referirnos a ella. Por ejemplo, el caso que estamos mencionando de la chica esta, que es una chica rebelde, si yo la llamo rebelde, tengo lo que hablar con ella. Pero si yo de repente la llamo que es una malvada, malvada es otra cosa. Ella se siente malvada, yo la trato como una malvada, yo me relaciono con ella como una malvada. Es más, este es un caso verídico, lo leí hace poco en una publicación científica de un artículo de psicología. Hay un chavo que durante toda su primaria y secundaria fue considerado un chavo realmente relajiento, ¿sí? Era el malo del salón, era el desastre, ¿sí? El que aventaba el chicle a la maestra y jugaba y le ponía chinches en el asiento. O sea, todas las travesuras que el niño más desastroso de la clase se le pueden imaginar, él las hacía. Pasa un tiempo y de repente uno de sus médicos le dice, yo pienso que este chavo no es malo, está loco. ¿Sí? Quiere decir, este chico hay que hacerle evaluaciones porque este chico probablemente tiene un tema de esquizofrenia.
Entonces empiezan a hacer evaluaciones y nunca queda nada muy concluso, sino que siempre queda la mitad. Pero de repente los padres empiezan a pensar que este chico probablemente no es malo, sino que está loco. Y al pensar que está loco, empiezan a cambiar una serie de actitudes con respecto a él. Por ejemplo, los castigos ya no pueden ser castigos, porque si tú castigas a un loco, eres un malvado. ¿Cómo puedes castigar a un loco? Si tú lo castigas, es una persona que no tiene control, es una persona que no tiene noción de la realidad. Entonces empiezan a cambiar y empiezan a ajustar todas las diferentes formas educativas, etcétera, en relación a ese diagnóstico intermedio, porque nunca se concluye ningún diagnóstico. Pasa un tiempo y la situación es cada vez peor. Y de repente empiezan a añorar a ese niño travieso y increíblemente problemático que tenían hace unos cuantos años. Y uno de los terapeutas le hace una pregunta muy, muy interesante. Le dice, ¿tú te sentías mejor, te sentías que era más apropiado el diagnóstico de niño súper travieso o el diagnóstico de niño loco? Y dice, honestamente, me gustaba más el diagnóstico de niño travieso. Y dice, ¿por qué? Dice, porque nos daba acción, nos daba qué hacer con él. Nos permitía, de alguna forma, manejarnos de algo que lo pudiéramos contener, lo pudiéramos ayudar. Ahorita no podemos hacer nada por él, simplemente lo medicamos y hace lo que hace. Y creo que eso empieza a convertirse en una realidad. Empieza a tratar a una persona como loca, empieza a llamarla loca, y esa persona finalmente termina siendo loca. Para él, para los demás, para la sociedad. Y eso es uno de los temas que nos debe de preocupar mucho. Obviamente no estoy negando de que hay cosas que tienen más de realidad que otras, pero dentro de una capacidad, dentro de un grupo de posibles realidades, elegir una sobre otra no es solamente nombrar la única realidad existente, es elegir una realidad y sobre ella empezar a actuar y por lo tanto, la Lashon Hara, ¿sí? Hablar mal, no es solamente reconocer una realidad mala de algo o de alguien, es poner, definir, establecer una mala realidad. Y eso tiene mucha implicación. Vamos a regresar a la pregunta original. La pregunta original es, ¿qué tiene que ver esto con las manchitas estas del zarat, de la lepra, de cómo se mal llama lepra? Y creo que la lección, en este caso particular, es una lección muy interesante. Nosotros generalmente pensamos que el lenguaje no es nada. ¿Sí? Hablé de una persona, no, qué cosa tan terrible. ¿Sí? No le hice daño, no lo toqué, no lo lastimé, no lo agredí. Simplemente dije algo de una persona. ¿Sí? En algunas sociedades es incluso algún tipo de obligación moral. ¿Sí? Hay como una frontera muy delgada entre la parte que es libertad de expresión y la parte que es hablar mal, sin ningún sentido. Pero se ha mezclado tanto que en algunas sociedades tenemos el derecho o probablemente la obligación moral de decir todo lo que sepamos de todas las personas posibles. Y creo que el daño tan terrible, y lo que viene también a recordarnos aquí Tzarat, no es tan ingenuo, no es tan inocente. Cuando tú nombras una realidad, la realidad toma forma. ¿Tienes duda al respecto? Checa la piel, checa la casa, checa la ropa. ¿Sí? Eso es real, ¿verdad? Eso es muy real. Eso no tienes duda. ¿Sí? Es interesantísimo. Casi no hay ninguna mitzvah o no hay ningún pecado que tenga una consecuencia tan física como esta parte del habla. Y probablemente viene a enseñar particularmente eso. Lo digo probablemente porque no lo sé. No lo he visto en ningún lugar escrito y es una suposición que estoy tratando de pensar yo mismo. Pero me parece muy interesante pensar que es una manera de la Torah de decirnos el habla está tan anclada a la realidad como cualquier otra cosa, como lo más físico del universo, como una mancha en el cuerpo, como una mancha en la ropa o como una mancha en la casa. Siguiendo un poquito en esa misma línea, hay un comentario que a mí me ha gustado hace mucho tiempo de un gran rabino que se llamó el Maril Diskin. Y el Maril Diskin comenta sobre una mitzvah de la Torah. Sí, es una mitzvah que está escrita en la Torah, que dice que Betzedek tishpotet amiteja, la persona tiene la obligación de juzgar con justicia a su prójimo. Y que los jajamim de alguna forma interpretan que ¿qué quiere decir con justicia? Dice, con justicia quiere decir ladun lejafes de hut. Tienes que voltear hacia el lado más amable posible, dentro de la realidad, dentro de lo lógico, pero una persona tiene que hacer una labor mental de pensar que algo que vio es lo mejor que pudo haber pensado. ¿Sí? Si yo vi una persona entrar a un restaurante, por ejemplo, que no es kasher, yo tengo la posibilidad de pensar que entró a comer o entró al baño, puedo pensar que entró al baño y no tengo ninguna obligación de decir, seguramente se fue por su helado en McDonald's. Tengo esa posibilidad, lo tengo que hacer. La razón normal por la cual nosotros pensamos que esa es una mitzvah importante
Es porque pues, nosotros queremos que, así como nosotros somos juzgados y queremos que la gente nos juzgue bien, también la otra persona quiere que la gente la juzguemos bien. Y finalmente una sociedad es una sociedad más amena y más vivible de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. El comentario del Maharal Diskin es muy interesante porque va de regreso hacia el lado del observador, no del observado, sino de la persona que está juzgando. Y él dice algo así, si bien recuerdo. Dice el Maharal Diskin que el problema de juzgar para mal es de que normalizamos la mala acción. Si una persona vive con un grupo de gente buena y de repente ve a alguien que comete una cosa que es terrible, ¿sí? Pero que pudo haber sido pensada de una forma no tan terrible, al yo pensarlo de una forma terrible dije, ajá, ya lo hizo él. ¿Y qué pasa la segunda vez que lo haga algún otro de ese mismo grupo? Entonces ya no es tan terrible porque ya lo hizo él, ya lo hizo él. De repente uno dice, bueno, es algo posible, es algo que sucede en la sociedad. Si no es algo que me levanta las cejas y digo, qué cosa tan increíblemente mala, ¿cómo puede ser algo? Porque al nosotros normalizar una cierta cosa, esa cosa que se normaliza, pues en algún momento digo, pues puede ser que yo también algún día lo haga, ¿sí? Si yo no lo pienso tan conscientemente, pero en algún lugar en mi cabeza se implanta la posibilidad de que eso que sucedió, eso que yo vi, ya es algo que es factible en algún lugar. Sí hay una historia que cuentan del Hafetz Haim, que dicen que el Hafetz Haim, la primera vez que vio a alguien rompiendo Shabbat, haciendo Hilul Shabbat, lloró tremendamente. La segunda vez que vio a alguien rompiendo Shabbat, lloró más. Y le preguntó a un rabino, ¿por qué más? Y dice, porque la primera vez lloré honestamente y la segunda no me dolió tanto. Y la segunda vez lloré tanto, ¿sabes por qué? Porque sentí el dolor tan terrible de que ya no me dolió tanto. De que se normalizó en mi corazón, de que dije, ok, los judíos rompen Shabbat, no es algo tan fuera de lo común. Ya lo vi una vez, ya lo vi 2 veces, seguramente lo voy a ver más veces. Y creo que es interesante porque empieza a meterse también el mecanismo de la construcción de la realidad. Cuando yo veo algo, cuando yo normalizo algo, cuando yo interpreto algo, empiezo a actuar en congruencia. No solamente hacia él, también hacia mí, ¿sí? También yo empiezo a actuar distinto conforme yo voy interpretando el mundo. Por eso decimos que el lenguaje construye. Y el lenguaje no me refiero solamente al habla, me refiero a lo que nosotros simbolizamos, porque en la cabeza pasan muchas cosas, pero hasta que yo no lo pienso de alguna manera, como decíamos en el caso de Helen Keller, se sentía mal, pero ¿qué es este mal? ¿Este mal es tristeza o este mal es melancolía? Pues es muy difícil, tenemos que nombrarlo de alguna manera, lo nombramos, ¿sí? Le damos forma. ¿Qué más? Hay una idea también que me parece también relevante, que es que varios comentaristas hablan también de esta mitzvah de juzgar positivamente y la relacionan mucho con otro pasuk, con otra mitzvah que es Ve'avta lereja kamoja, ¿sí? La obligación de amar al prójimo como a sí mismo. Y creo que el comentario que normalmente se hace ahí es que así como yo me juzgo a mí para bien, el otro, ¿sí? Porque tengo la obligación de amarlo como a mí mismo, también lo tengo que juzgar de una forma similar. Y creo que es interesante también porque uno pensaría, no, conmigo soy un mentiroso. Yo todo lo que pienso, todo lo que hago, de alguna forma lo tergiverso, lo transformo y lo juzgo para bien. Pero es mentira. Y así como yo miento para mí, también tengo que mentir para el otro. Así como el otro que hace una cosa mal, en vez de juzgarlo honestamente, también debo de juzgar como una mentira. Y yo creo que aquí, siguiéndole un poquito la onda de lo que estamos diciendo, se puede regresar a la misma propuesta. Así como yo elegí una de las múltiples posibilidades y elegí la que me parecía en ese momento más amable para mí mismo, lo puedo hacer también para el otro. ¿Sí? En base en ese amor que yo siento para mí y que digo, voy a elegir la mejor opción, lo puedo hacer para ti también. Puedo decir, ¿por qué tengo que pensarlo así? ¿Por qué tengo que pensar que es un ratero? Probablemente no, probablemente, yo qué sé, tiene una diferente... Yo entiendo que es muy complicado, entiendo que es muy peligroso lo que estoy diciendo y sé que esto mal aplicado uno puede acabar justificando cualquier atrocidad. Y palabra que no es por ahí que trato de llevar la argumentación. Simplemente digo que dentro de una serie de posibilidades igualmente lógicas, puedo elegir la mejor, puedo escoger la más correcta. Bueno, siguiendo un poquito con eso, sí, es fuerte esto. Hay una idea se llama midá keneged midá, ¿sí? Quiere decir que con la misma moneda le es pagado a la persona. Que así como una persona juzga a otro, de esa misma manera es juzgado, ¿sí? Con la misma severidad, con la misma intransigencia o con la misma amabilidad. Como yo elija ver las cosas en el otro,
De esa misma manera, siguiendo un poquito, esa misma realidad que yo creo se convierte en un juicio hacia mí. Sí, el Baal Shem Tov lo decía todavía de una forma más contundente y decía que no hay juicio que nosotros recibamos externamente. Todos los juicios que nosotros recibimos son juicios emitidos por nosotros mismos. Da hasta miedo esta idea. Pero él decía algo así, decía que una persona que tiene que juzgar, se tiene que juzgar a sí mismo, pero ¿cómo se va a juzgar a sí mismo? Es muy difícil. Entonces, de alguna forma, la providencia, la ashgajá, hace que se le presente a él mismo una situación suficientemente similar a la situación que él le sucedió a sí mismo, y él tiene que juzgarla, tiene que pensar. ¿Sí? La persona, digamos, tuvo un caso muy complicado, pero ese caso complicado lo tenía que ver él mismo, entonces no se juzgó a sí mismo. Pero de repente sucede que a alguien más le sucede y él tiene la oportunidad de verlo y de pensar, ajá, si este es un malvado, o este es un equivocado, o este es un lo que sea. Entonces, de esa misma forma como él juzgó al otro, él no sabe, no se da cuenta que se está juzgando a sí mismo. ¿Sí? Está creando una realidad, que esa realidad que como funcionó para él, funciona para sí mismo. Una última idea que tiene también que tiene relación con esto, y tiene que ver también con el lenguaje y con la comunicación, es que hay una otra manera con la cual nosotros vamos construyendo el mundo a través de nuestra palabra. Y esta otra forma tiene que ver con algo que, vamos a llamarlo así, cada cosa que yo diga es de alguna forma una hipótesis, es alguna idea que yo lanzo al mundo y que estoy esperando una respuesta, estoy esperando que esa hipótesis se confirme o se rechace. Por eso es tan difícil hablar en frente de una cámara, pero cuando uno habla con un grupo o habla con una persona, generalmente una persona no solamente está transmitiendo contenido, ¿sí? Yo no solamente digo una serie de datos históricos o de pensamientos o lo que sea, sino que además yo estoy de alguna forma proponiendo algo sobre mí, ¿sí? Y sobre nuestra relación. Entonces, por ejemplo, yo hablo de un tema, por ejemplo, ¿sí? Si tuviera aquí un grupo de gente, podría pensar, esto que estoy diciendo, según mi hipótesis, es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque si no, no lo estaría diciendo. Si yo tengo un grupo enfrente de mí, la gente los veo que están realmente interesados, están escribiendo, están tomando apuntes, están haciendo preguntas, entonces yo digo, mi hipótesis es correcta, la persona piensa que es interesante. No solamente yo pienso que soy interesante, sino que él también piensa que lo que yo tengo que decir es interesante, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Qué pasa o al revés? ¿Qué pasa si el grupo que está enfrente de mí agarra y se empieza a dormir, empieza a bostezar, empieza a leer yo qué sé, un libro, o empieza a sacar su celular? Entonces yo tengo un pequeño problema, porque mi hipótesis original, que esto era muy interesante y que lo que yo estoy transmitiendo es súper interesante, se empieza a caer y digo, tal vez no es tan interesante, o al menos no es tan apropiado para este grupo o lo que sea. Entonces yo tengo que modificar de alguna forma mi propuesta, tengo que decir algo que resulte más interesante y que pueda confirmar que realmente sí soy una persona que tengo algo que decir, o tengo que cambiar y tengo que aceptar que mi hipótesis no era correcta. Y de esa forma yo voy, de alguna manera, como construyéndome. ¿Sí? Todos conocemos el que cree que es chistoso, pero no es chistoso. Llega una persona y dice, voy a contar un chiste. Y todo el mundo se le queda viendo así como que, pues no, la verdad no nos causa gracia. Si la persona es perspicaz, se va a dar cuenta que no es chistoso y esos chistes los deja de hacer, o se da cuenta, por ejemplo, que el contexto no es el adecuado, no todos los chistes son para todos los lugares, y dice, ¿sabes qué? Me pasé, el chiste no era el chiste para el lugar, ni para el momento, Una persona se puede dar cuenta de eso, una persona que no se da cuenta de eso y sigue haciendo el mismo mal chiste o una idea que no es apropiada para el lugar, es una persona que tiene una falta de esa sensibilidad de cómo el lenguaje se va como convirtiendo en una herramienta de construcción entre la relación del uno y del otro. Y todo esto era para convertir y para la reflexión, para regresarla a nosotros mismos y decir otra cosa que también me parece que cierra un poco el argumento en esta primer pasadita del argumento, que era, nosotros tenemos también responsabilidad con la construcción del otro. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos pasa que de repente una persona quiere renovarse, ¿sí? Quiere cambiar, quiere de repente construirse de una forma más amena, ¿sí? Más positiva? Y nosotros estamos ahí recordándole, no puedes, ¿sí? No puedes cambiar, ya no juegues, no eres tú, ¿sí? De repente ya te quieres hacer el interesante o el inteligente o el religioso o lo que tú quieras.
Y nosotros estamos ahí diciendo, regresándole su hipótesis, que es yo puedo ser diferente, estamos ahí diciéndole, no, no puedes cambiar, no puedes ser diferente. Yo pienso que tiene de alguna forma también una cierta responsabilidad similar a la responsabilidad de la Lashon Hara, que estamos diciendo, no permitimos que tengas una realidad amena. No quiero que cambies, quiero que tengas eso que te duele, eso que no quieres, yo tengo la posibilidad de rechazarlo. O viceversa, ¿sí? Cuando una persona tiene una propuesta negativa de sí mismo, en ocasiones uno puede decir, no es verdad. ¿Sí? Me dice una persona, oye, no sé qué, es que yo no voy a poder, soy medio tonto, no sé qué. Si tienes la obligación, pienso yo, de decirle, no, no eres tonto. Tal vez en este caso particular te puede costar trabajo, y no es mentira. Porque tonto, ¿qué es esa palabra tonto? Tonto es una palabra que puede abarcar cualquier cantidad de definiciones. Inteligencia, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿No existe tal cosa? ¿Sí? Hoy en día se habla de inteligencia emocional, inteligencia intelectual, inteligencia analítica, lo que ustedes quieran. Y es correcto, hay tantos tipos de inteligencia, hay tantos tipos de tontería, hay tantas diferentes realidades, posibilidades, que nosotros tenemos una enorme responsabilidad y enorme capacidad creativa con lo que decimos, con lo que confirmamos, con lo que respondemos, y Bezrat Hashem que podamos utilizar esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza que decíamos que es la definición del ser humano, ese Ruach Maleló, esa alma que puede comunicarse, que lo usemos siempre para bien, siempre constructivamente. Bezrat Hashem, muchas gracias.